Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Hernández. Tengo el gusto de estar con ustedes el día de hoy para poder presentar esta charla que es Blockchain, un cambio de paradigmas, que nos va a dar el honor de brindar nuestra máster, Melissa Ponce. Y bueno, quiero comenzar por darle la bienvenida a todos ustedes. Veo que me están escribiendo aquí en el chat desde dónde están conectados. Dice Víctor desde México, Naucalpan. Bienvenido, Víctor. Cuernavaca, Costa Rica, Baja California, Culiacán, en Nabolato, Argentina. ¿Quién más? ¿Quién más? Puebla, de Argentina, Dominicana. Qué bárbaro. Argentina, León, Guanajuato. Perfecto, perfecto. Sinaloa, Aguascalientes, de Seattle. Estupendo, de Washington. Perfecto, perfecto. Wow. Bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes. Les felicito por estar acá. La información que van a recibir hoy es una información muy importante. Con esto no queremos que seas experto, pero sí queremos que te documentes cómo esta tecnología ha ido avanzando, todos los detalles que vas a encontrar en ella. Y bueno, qué mejor que presentarte a Melissa Ponce, ¿no? Que cuenta con una maestría de administración de negocios, ¿no? En toda esta parte de innovación digital y que tiene ya más de 10 años de experiencia en toda esta parte que te vamos a compartir con lo que es blockchain. Tiene una certificación también sobre blockchain, sobre security, sobre lo que es cybersecurity, y que de esta manera la intención solamente es que puedas dimensionar en dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo nos podemos beneficiar de todo esto. Entonces quiero dejarte en manos de nuestra máster Melissa Ponce, que hoy nos honra con su presencia para poder compartir a todo el equipo, a toda nuestra comunidad de Revolución Blockchain, donde queremos hacer la diferencia, donde queremos integrarles información de valor para que de esta manera tú puedas ir dimensionado y puedas tomar mejores decisiones de cómo beneficiarte de esta tecnología. Entonces, sin más preámbulos, te dejo con nuestra máster, Melissa. Adelante, Melissa, qué gusto tenerte aquí. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche y poder compartirles acerca de este tópico tan interesante que es blockchain. Eh, como dijo Carlos, pues la idea de este webinar es poder presentarles o sentar las bases de lo que es esta tecnología. Vamos a ver, disculpen, tengo un problema técnico ahorita que no, mi presentación no avanza, permítanme. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Ok, listo, ya está, ya estoy de vuelta. Disculpen, tenía un problema técnico. Ok, le mencionaba entonces que la intención de este webinar es poder sentar las bases de lo que es la tecnología blockchain, cómo fue que esta nació, qué ha pasado con esa tecnología desde que nació hasta este momento, cómo ha sido su evolución, hablar, por ejemplo, qué es Bitcoin, cuáles son los principios esenciales de blockchain, algunos casos de uso, cómo funciona la tecnología, cómo funcionan los contratos inteligentes, cuál es su arquitectura, los desafíos, y vamos también a desmitificar blockchain, qué es y qué no es. Y al final, pues hablar un poco de cómo grandes empresas están innovando en sus servicios o sus productos usando esta tecnología revolucionaria. Entonces, empecemos hablando que blockchain o cadena de bloques, con su traducción literal, es una tecnología que ha dado muchísimo que hablar en los medios, ¿no? Sobre todo en la parte de innovación.
Muchas personas la han criticado, otras personas han llegado a, por así decirlo, a alabar la tecnología porque han dicho blockchain es la máquina de la verdad o es la tecnología de Dios por la transparencia que esta nos promete. Y es que esta tecnología tiene aplicaciones en muchos de los dominios que nosotros nos podemos imaginar y pues entonces, pues pero para antes de empezar a hablar exactamente qué es blockchain, quiero empezar comentando acerca de la evolución de la Internet, porque es un paso muy importante para poder aclarar en qué punto de innovación estamos ahora con respecto a blockchain. Por ejemplo, la información ha sido crucial en el desarrollo de las sociedades, sobre todo a lo que está relacionado con el trabajo. En la época que vivimos, pues tenemos acceso a muchísima información y sin duda que si quisiéramos leer todos los libros que están, o todas las publicaciones que están publicadas en la red o también impresas en papel, no podríamos hacerlo porque es demasiada información. Pero en la antigüedad esto no era así. En la antigüedad poder tener acceso a la información era como un privilegio que por decirlo así, solo ciertas personas, solo ciertas clases tenían acceso a la información. Entonces, si queríamos, por ejemplo, aprender acerca de algún idioma, de filosofía o de ciencia, teníamos que buscar un tutor que nos traspasara esa información. Pero hubo una gran revolución y que fue en la época en el 1088, donde se creó la primera universidad y es la Universidad de Bolonia. Entonces, esa fue una gran revolución porque la humanidad pudo tener acceso a la información de una manera estructurada. Y entonces, y eso vino a cambiar, por ejemplo, cómo las transacciones de negocio se estaban desarrollando. Ahora, hubo una segunda gran transformación dentro de la historia tecnológica y esa fue el acceso o la creación de la web, que esta fue creada en inicios de los 80s. Su creador fue alguien llamado Tim Berners-Lee, que después de 10 años de investigación logró crear un método para acceder a documentos almacenados en computadoras remotas. Ya, por ejemplo, para 1995, 15 años después de haberse creado la web, ya habían 10 millones de computadoras conectadas. Y una nueva generación de compañías se montaron sobre esta tecnología. Sin embargo, pues se fueron encontrando muchas limitantes, ¿no? Era necesario hacer una abstracción de la web más poderosa que permitiera no solo extraer documentos o datos de la red, sino que también que permitiera tener acceso a programas. Y es aquí en este punto donde se crea la versión web 2.0, donde tenemos la posibilidad no solo de, como dije, descargar datos, sino que también descargar programas y software. Y esto pues abrió también un nuevo mundo para la creación de empresas, por ejemplo, como Uber, como Airbnb. Y como nosotros sabemos, pues sentaron una gran revolución a la manera en cómo la sociedad está interactuando. Pero nuevamente existían limitaciones en cuanto a esa nueva versión de la web. Por ejemplo, se requería una versión que permitiera la conexión del mundo virtual con el mundo físico. Y pues entonces se creó esa versión que es que ahora conocemos, la web 3.0 o como el Internet de las Cosas, el IoT, donde ahora pues existen más teléfonos conectados a la red que personas en el mundo, ¿no? Entonces, y esto es solo hacia el principio. En pocos años se proyecta que van a haber billones de dispositivos inteligentes conectados a la web. Pero tenemos ahora una nueva ventaja, una desventajas. Esta nueva versión de la web también tiene sus limitantes y muchas de esas limitantes están asociadas con el tema de la confianza y es donde nace la nueva generación de la web 4.0, donde promete entregar seguridad, privacidad y veracidad. Y aquí en este punto es donde blockchain promete ser la tecnología clave para poder garantizar veracidad y sobre todo poder hacer intercambio de valor en la web.
porque eso es una de las limitantes que tenían todas esas versiones anteriores, porque como se creó la web inicialmente era solo para intercambiar información, pero realmente el ecosistema ha evolucionado, que las necesidades se han transformado y la web se ha tenido que adaptar a las necesidades que tenemos los usuarios. Entonces, las necesidades actuales que estamos demandando es privacidad, veracidad, seguridad y también facilitar el traspaso de valor sobre la Internet. ¿Ok? Entonces, ya blockchain ha sido un tópico que está bastante sonado, pero cada día vamos a ir escuchando más porque es parte de la nueva generación de la web que ya se está creando y que cada vez muchos servicios y productos van a tener blockchain como una de sus tecnologías base de funcionamiento. Ok, pero veamos, ¿cuál es el origen de blockchain? Blockchain nace como la primera aplicación de blockchain es Bitcoin. Entonces es muy normal que cuando hablamos de blockchain hagamos la relación directa con Bitcoin. Y digamos, ok, blockchain es Bitcoin, Bitcoin es blockchain y hacer una relación directa, pero realmente Bitcoin es solo una aplicación de blockchain y más adelante vamos a ver qué otro tipo de aplicaciones de blockchain tenemos. Entonces, Bitcoin nace en el 2008 como resultado de la debilidad que se vio reflejada por la crisis financiera mundial en el 2008. Había muchas dudas de cómo los bancos y fondos federales estaban funcionando y pues se le asoció mucho esta crisis a temas de falta de transparencia en estas organizaciones. Entonces, en 2008, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, se publica un white paper donde se propone un nuevo método de envío de dinero. Y es que cuando hablamos de dinero, pues si nosotros queremos enviar remesas o dinero de un país a otro, pues buscamos un banco o una agencia que pensamos que es confiable para hacer ese traspaso de dinero. Por ejemplo, un Western Union, un MoneyGram. Y esos bancos pues nos van a cobrar una comisión por ese servicio y esa comisión anda entre el 7 o el 10% de lo que enviamos. A primera vista, pues pareciera que no es mucho dinero, pero si observamos cuáles son las cifras globales de las remesas que son enviadas por año, vemos que es una cantidad muy grande. Por ejemplo, las cifras globales, según el Banco Mundial, para el 2018, el envío de remesas representa 500 billones de dólares al año. Para el caso de India, por ejemplo, que es el país que mayor cantidad de remesas recibe 70 billones de remesas. Y en el caso de México, por ejemplo, recibe 25 billones de remesas. Entonces, si hacemos el cálculo del 7 al 10% de costo de transacción, vemos que es una suma muy considerable. Entonces, es por eso que Nakamoto propone un método de envío directo de dinero de persona a persona sin necesidad de utilizar una entidad financiera que nos cobre esa alta tasa de comisión. Y este método está basado en un modelo que opera bajo el concepto de confianza como servicio, donde la confianza no la facilita una parte intermediaria o central, sino que se elimina del camino y se reemplaza por la lógica computacional con soporte de criptografía. ¿Y qué? Ustedes dirán, ¿qué es criptografía? Pues la criptografía es la ciencia de escribir mensajes que están cifrados o escribir mensajes en un código. Y los métodos de criptografía actuales son seguros, eficientes y basan su uso en algo que se llaman llaves. Y que las llaves pues básicamente es como un password. Es una secuencia de caracteres que pueden tener letras, dígitos o símbolos y que es convertida en un número. Las llaves se usan para codificar y decodificar mensajes. Ahora, la criptografía usada en blockchain usa dos llaves, una llave pública y una llave privada. Una se usa para codificar y otra para decodificar. Esta técnica es más compleja y segura que el método de una llave, por ejemplo.
Con este método, cada persona o entidad mantiene dos llaves, es decir, una pública, que esa es la que puede compartir, que va a ser como tu identificador, y una privada, que esa no la tienes que compartir, tienes que manejarla bajo secreto. Entonces, como resultado de esta propuesta de Satoshi Nakamoto, los usuarios de Bitcoin pueden enviar, recibir y ahorrar dinero sin necesidad de un intermediario. Por lo que altas tarifas, robo de identidad y retraso en los envíos, que son problemas que pasan en la actualidad, pues serían cosas del pasado. Ahora, desde que la moneda, desde la criptomoneda Bitcoin fue lanzada al mercado en el 2009, han habido muchas generaciones de aplicaciones de blockchain. O sea, la tecnología ya este año, pues podemos decir que tiene 12 años y pues se han hecho muchas innovaciones a nivel de las distintas aplicaciones que podemos tener de la tecnología. Entonces, aquí vemos que blockchain no solo es Bitcoin, sino que tenemos ya diferentes generaciones con aplicaciones que son muy interesantes y que vienen a resolver problemas reales y actuales de la sociedad. Entonces, la primera generación son las criptomonedas, donde nace Bitcoin y otras criptomonedas similares a Bitcoin. Y existen en la actualidad más de 5,000 criptomonedas en el mercado, que una de esas, pues, al poco tiempo de crear se mueren porque algunas son lanzadas por temas de prueba, etcétera. Pero existen criptomonedas que son muy sólidas, por ejemplo, Ethereum, Litecoin, NEO, Cardano, Ripple. Y de 5 monedas, por ejemplo, 70 de ellas tienen una capitalización de mercado de aproximadamente de 300 billones de dólares. Y las de las cuales pues tienen escenarios, 30 de ellas tienen escenarios que tienen aplicación en el mundo real, que realmente resuelven un problema. Y esas son las criptomonedas que van a crecer su valor en el mercado. Ahora, la segunda generación son los contratos inteligentes o smart contracts. Y estas aplicaciones están revolucionando y cambiando los intercambios de servicios, productos o activos en todas las industrias. Y les cuento por qué. Porque cuando hablamos de contratos, pues sabemos que prácticamente vivimos en un mundo de papel. Siempre que queremos comprar una casa, un automóvil, queremos hacer un arrendamiento, necesitamos un papel donde al final tenemos que poner nuestra firma. ¿Ok? Entonces, pero por primera vez existe una tecnología que nos ofrece reemplazar esos papeles por programas desarrollados a la medida y que se ejecutan a demanda. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, esto ya existe, no es algo nuevo. O sea, si hablamos de programar, pues la programación ya tiene más de 40 o 50 años de que la estamos usando, ¿no? Pero si hablamos específicamente de contratos, pues es importante mencionar que los contratos no solo es la definición de derechos, obligaciones, y también se necesitan las partes interesadas, o sea, las partes que hacen el compromiso, las que firman el contrato para que éste entre en vigencia. Es decir, se requieren identidades para poder hacer válido un contrato. Y luego muchos contratos son de carácter comercial, es decir, que a cambio de un producto o servicio yo tengo que usar una transferencia monetaria, ¿no? Entonces se requiere una moneda de intercambio. Y entonces esta es justo esa combinación de programación, identidad y una moneda digital donde blockchain genera ese valor agregado que antes no teníamos con otras tecnologías. Veremos un ejemplo sencillo de cómo funciona un contrato inteligente más adelante. Ahora, la tercera generación son los servicios digitales y una aplicación es la identidad digital, que como la mencioné en el paso anterior, pues es una facilidad que nos provee esta tecnología. Y en este caso, pues las identidades digitales son soberanas, es decir, que el usuario está totalmente empoderado de cómo maneja su identidad y puede decidir si maneja su identidad de carácter público o de carácter privado. Todo esto va a un entorno que es muy seguro, lo que dificulta el robo de la identidad que es tan común hoy en día.
Y luego pues tenemos la cuarta generación donde blockchain está creando todo un ecosistema digital para facilitar la gobernabilidad, la educación, la salud pública y el manejo de la propiedad intelectual. Ahora, blockchain es un tipo de red que se llama DLT o Distributed Ledger Technology, en español, tecnología de registros distribuidos. Entonces, a veces hacemos esa confusión. Blockchain es Bitcoin, Bitcoin es DLT, pero realmente las tecnologías blockchain es una parte de tecnologías distribuidas y Bitcoin es una aplicación de blockchain para que tengamos clara esa diferencia. ¿Ok? Entonces, comparando los tipos de redes, existen tres tipos: la red centralizada, descentralizada y distribuida. La red centralizada, como su nombre lo dice, existe un nodo central, que es el que coordina la comunicación entre los demás nodos. No va a pasar información de un nodo, parte de la red, hacia otro nodo extremo, por ejemplo, si no pasa por el nodo intermediario, por el nodo central, por lo que representa un punto de falla común. Luego existen las redes centralizadas donde se interconectan nodos centrales de varias redes centralizadas. Y entonces, si el nodo central falla de una subred, fallan sus nodos adyacentes. Y luego existen las redes distribuidas, donde todos los nodos están conectados entre sí. Es decir, no hay un nodo central que coordine, que orqueste la comunicación entre todos los nodos. Entonces, no existe un punto de falla común. Y entonces, blockchain es una aplicación de un tipo de red distribuida, donde todos los nodos pueden comunicarse entre sí. Y si un nodo, por alguna razón, falla o es vulnerado, por ejemplo, a nivel de seguridad, entonces los demás nodos van a seguir intercambiando información como que si no hubiese pasado nada. Y al momento que ese nodo que ha fallado se recupera, va a volverse a actualizar con información que tenía antes de haber fallado. Ahora, que blockchain sea una red distribuida nos ofrece muchos beneficios y es una de las partes de los principios esenciales que tiene esta tecnología. Y esos principios esenciales son que es una base de datos distribuida, que hay comunicación de extremo a extremo, de par con par, que provee anonimato y transparencia, que provee irreversibilidad y opera bajo una lógica computacional. Entonces, en términos de base de datos distribuida, dijimos todos los nodos en la red de blockchain tienen acceso a la información e históricos. Y ninguna de las partes controla los datos, es decir, no existen intermediarios. Entonces, al ser un tipo de red distribuida, también facilita la comunicación de los nodos extremo a extremo. Adicionalmente, provee anonimato y transparencia, porque antes de unirse a la red es necesario tener un identificador, donde blockchain crea un identificador único de 30 caracteres alfanuméricos para los usuarios o los nodos. Las identidades son soberanas, es decir, el usuario puede decidir si mantiene bajo anonimato o no su identidad. Veamos, el manejo de las identidades realmente es un problema muy complejo en la actualidad. Permítame un momento. Ok, les decía entonces que el manejo de las identidades pues es un problema complejo porque actualmente pues para nosotros poder interactuar con las diferentes plataformas, las redes sociales, las universidades, los bancos, tenemos un identificador y un password para cada una de esas aplicaciones, ¿no? Y a veces se nos hace muy difícil administrar tantos passwords y tenemos que estar haciendo reset y reset. Entonces, no existe, por ejemplo, esa comunicación entre las distintas empresas para que nosotros podamos usar un solo identificador. O sea, ahora también, por ejemplo, hay soluciones, por ejemplo, de que podemos registrarnos a una aplicación usando nuestra cuenta de Facebook o nuestra cuenta de Gmail, pero realmente dependemos de una tercera parte que administre nuestra identidad. Entonces, poder resolver ese problema de cara
de las organizaciones sería muy complejo, porque imagínense cómo hacemos que toda esta gente se ponga de acuerdo. Entonces viene blockchain y te permite que esa identidad la manejes tú, o sea, la maneje el usuario como tal, que pueda tener una billetera digital donde él maneje su identidad y de esa forma pueda interactuar con los proveedores o con las organizaciones. Entonces, la identidad, quitamos ese poder de terceros y traemos ese poder hacia el usuario. ¿Ok? También blockchain decimos que asegura transparencia porque cada registro queda grabado en la cadena de bloques. Y cualquiera que esté en la red puede acceder a esa información, puede acceder a los registros. Solo imaginémonos que blockchain lo podemos comparar con un libro de contabilidad en el cual se replican en todos los nodos en la red. Cada apunte, cada nueva operación que se hace, esta es replicada en todos los nodos de la red en tiempo real. ¿Ok? Entonces, el otro principio esencial es la irreversibilidad. La base de datos de blockchain no se puede modificar. Es decir, una vez que la información se guarda en esa base de datos, no se puede alterar. Ni el mismo, ningún nodo lo puede alterar. Y entonces por eso decimos que es irreversible, porque todos los nodos tienen una copia exacta de la información. Y en el supuesto que digamos, voy a sacar este nodo para borrar información, no lo vamos a lograr porque los registros van a quedar actualizados en los otros nodos. Entonces siempre todos los nodos van a mantener la misma información. Y también eso, o sea, eso es muy básico para asegurar también la transparencia. Y luego el quinto principio esencial es que opera bajo una lógica computacional, como lo había mencionado anteriormente, donde podemos desarrollar, donde podemos programar algoritmos que generen transacciones basadas en las condiciones que nosotros definamos, que es uno de los principios básicos por lo cual operan los contratos inteligentes. Entonces, veamos los casos de uso que conocemos o que existen de blockchain, que se dividen en dos grupos grandes. Uno es el mantenimiento de registros, donde se maneja información estática, y luego lo que son transacciones, entonces son información que se negocian entre dos partes. Entonces, por ejemplo, a nivel de registros estáticos, como dijimos, blockchain se comporta como una base de datos distribuida para almacenar datos de referencia. Ejemplos son el manejo de los registros de la propiedad, donde tiene el potencial de reducir en gran medida el fraude en la propiedad, porque a cada propiedad, y aquí estamos hablando de propiedades físicas y propiedades intelectuales, a cada propiedad se codifica de manera única y se vincula a una clave inteligente que solo posee el propietario. Luego también es muy utilizado en cuanto a la seguridad alimentaria y el origen de los alimentos. Seguramente pues han escuchado, por ejemplo, cómo esta tecnología se usa para proveer transparencia en la cadena de suministro de alimentos. Y es que también el mercado de transporte o de entrega de alimentos es muy complejo. Toda esa cadena de suministros requiere movimientos, por ejemplo, de alimentos de un extremo del mundo hacia otro, porque la globalización básicamente ha permitido que esas exportaciones de alimentos puedan ser factibles. Por ejemplo, desde Australia podemos recibir producto a México, a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, etc. Y en cuestión de pocos días no podemos tener esos alimentos. Y también, por ejemplo, no solo la complejidad de la cadena de suministro, sino que también ahora como usuarios somos más conscientes de lo que consumimos. Ahora muchas personas se preguntan cuál es el origen de sus alimentos. Personas que están preocupadas por el cambio climático dicen, bueno, o sea, yo prefiero consumir alimentos de origen local y no traídos, por ejemplo, exportados de otro país en avión porque quiero reducir la huella de carbono. Y luego hay otros consumidores que se preguntan, bueno, este producto que estoy consumiendo realmente ha sido cosechado y comprado de manera justa, por el caso del café o del cacao. Y en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de productos cárnicos, sobre todo la carne de res,
hay gente que se pregunta, ¿y cómo ha sido creado el ganado? O sea, ha comido pasto de forma, o sea, ha tenido libertad para comer su pasto o ha sido criado en un lugar confinado. Entonces, blockchain nos facilita conocer el origen de los alimentos, la información de su etiquetado, cómo ha sido transportado. Y esto agrega un valor de transparencia y de eficiencia y seguridad a lo que es todo el ecosistema de exportación e importación de alimentos. Entonces, por ejemplo, compañías grandes como Nestlé, como Walmart, han hecho alianzas, por ejemplo, con IBM para implementar soluciones basadas en blockchain. ¿Ok? Un segundo caso de uso son las identidades, que como ya lo comenzamos, pues blockchain provee identidades seguras y a la vez que se puedan almacenar en su base de datos distribuida. Y como ejemplo, esto puede revolucionar cómo se maneja, por ejemplo, el e-government en términos de registro civil, la transparencia que se puede dar en las votaciones. Solo imagínense, por ejemplo, ustedes con una identidad digital que nadie puede falsificar, que solo ustedes la pueden usar. Y luego que su voto quede almacenado en una base de datos que no se puede alterar. O sea, en el contexto latinoamericano es muy común, por ejemplo, escuchar que hay muchas quejas sobre la democracia, que existió fraude, que se alteró la base de datos o que hay personas que ya han fallecido, pero de alguna forma han ido a votar, ¿no? Eso es muy común en el contexto americano, en latinoamericano. Pero si esta tecnología promete asegurar transparencia en términos de votación, y eso, imagínense, eso es abstraído a nivel de transparencia de los gobiernos. Y tiene esa posibilidad de que nos permita traer esa confianza hacia lo que es la democracia. Entonces, países desarrollados, por ejemplo, como Estados Unidos, como Rusia, por ejemplo, ya están desarrollando soluciones de votación basadas en blockchain. En el caso de Rusia, pues está trabajando para que las próximas elecciones utilice esta tecnología para asegurar transparencia en su democracia. Entonces, también a nivel de Latinoamérica existe el Banco Mundial, creo que también está trabajando por ejemplo, con países como Chile para desarrollar soluciones de este tipo. Y luego, pues, traemos de vuelta los contratos inteligentes. Y ¿cómo lo podemos aplicar? Pues, ejemplos básicos, por ejemplo, reclamos aseguradoras, que usted hoy en día, pues usted tiene una aseguradora, por ejemplo, que le asegura su vehículo, usted tiene un accidente en su vehículo y para poder acceder a la reparación de ese vehículo o a la reposición, existen como el proceso para que su seguro sea efectivo. Le puede tomar una semana o varios días o se puede tornar complejo, ¿no? Por la cantidad de papeles que tiene que presentar. Entonces, imagínese un contrato inteligente, o sea, un contrato digital, que usted no tenga que ir a la agencia de la aseguradora para hacer esa gestión, sino que por medio de una aplicación en su teléfono usted pueda completar esa transacción y que su dinero, el dinero que asegura su vehículo, sea acreditado en su billetera digital. Entonces, vemos que puede facilitar muchísimo lo que son las operaciones y también el servicio al cliente. También se puede usar en los pagos a proveedores, en empresas grandes, por ejemplo, que manejan más de 200 proveedores. Entonces, y que cada final de mes es un tema complejo para el área de finanzas, de contabilidad, que tienen que recibir facturas, después procesarlas manualmente en el sistema y que después le pagan a los proveedores 60 días después por todo el proceso que lleva poder hacer, por todos los pasos que lleva a generar un cheque, por ejemplo, o una transferencia con blockchain. Podemos
abstraer esos contratos del papel, ponerlos en un código sobre la capa de blockchain y programarlos y que estos se disparen automáticamente y que yo reciba un pago a mi billetera de forma rápida y sencilla. Ok, luego a nivel de transacciones tenemos los registros dinámicos, que son bases de datos que la base de datos distribuida se comporta para actualizar los activos que son intercambiados en la plataforma digital. Es decir, los registros se van actualizando a medida que se van negociando entre las dos partes. Y esto se puede aplicar, por ejemplo, en la cadena de suministros de farmacéuticos, donde es muy común, por ejemplo, encontrar fármacos que son falsificados. Y también a veces, pues, muchas compañías tienen problemas para manejar los inventarios. Entonces, en términos de falsificación de mercados, por ejemplo, para el 2015, la OECD mencionó que la falsificación de fármacos generó un trillón de ganancias para estas empresas que se dedican a falsificar. Perdón, un trillón de ganancias y el 2.5% de ese valor se fue a las empresas que lo falsifican. Es bastante dinero. Y no solo es lo que pierden las empresas, sino que también la exposición a la salud que tienen los usuarios. Entonces, con blockchain podríamos asegurar que los fármacos no sean falsificados o podíamos disminuir esa falsificación de fármacos. O, por ejemplo, para el manejo de inventarios, por ejemplo, organizaciones globales como la Cruz Roja, el USAID o el Fondo Global podrían utilizar esta aplicación para trazar la distribución de los medicamentos donados a diferentes países. Luego tenemos la infraestructura de pagos, donde, como mencionamos anteriormente, pues se pueden manejar pagos en efectivo o criptomonedas entre los usuarios y aplicaciones básicas son el envío de remesas y también el pago de seguros. Y luego una sexta aplicación o caso de uso, que es la combinación de dos o más de este tipo de casos de uso. Y un ejemplo es algo que se llama Initial Coin Offering o Blockchain as a Service. Por ejemplo, un ICO es el equivalente a un IPO. Un IPO es Initial Public Offering. Y un ICO es una venta de tokens para recaudar fondos para proyectos basados en blockchain. Por ejemplo, el lanzar al mercado una criptomoneda. Un inversionista, por ejemplo, podría invertir en un ICO y va a recibir criptomonedas o token a cambio de la inversión que hacen en ese proyecto. Y entonces, a cambio, el inversionista obtendrá ganancias en el futuro. BaaS o Blockchain as a Service es un servicio que proveen empresas que mantienen los servicios basados en blockchain de otras empresas. Entonces, normalmente son la infraestructura que está en la nube y los proveedores de blockchain as a service cobran una comisión por alquiler de esta infraestructura. Por ejemplo, tenemos empresas como Amazon que usan el servicio a través de AWS, Microsoft a través de Azure, Google Cloud, también tenemos proveedores como IBM, Oracle y SAP. Y bueno, cada día se van sumando otros proveedores que suministran este tipo de servicios. Ahora, ¿cómo funciona blockchain? Y explicándolo de una forma sencilla, pues lo podemos resumir en 6 pasos. Primero, existen dos partes que quieren intercambiar un activo, ya sea datos, ya sea contratos, ya sea dinero. Entonces, esa transacción se representa en la red como un bloque, por eso se dice blockchain. Luego el bloque es enviado a cada uno de los nodos de la red, a cada uno de los nodos de la red distribuida. Todos reciben ese bloque. Luego los nodos de la red validan la transacción usando criptografía, que como dijimos, pues, es un método de seguridad para cifrar la información. Y luego el bloque es agregado a la cadena de bloques o a la blockchain con un mecanismo de seguridad que hace imposible modificar los bloques ya añadidos a la red. Por eso decimos que es irreversible. Y luego completa la transferencia del activo. Pues es una abstracción del funcionamiento complejo que existe al momento de validar una transacción. Por ejemplo, se utilizan muchos algoritmos matemáticos que son pesados para cifrar y descifrar la información
que requieren de un hardware que pueda procesar ese nivel de complejidad en algoritmos. Entonces, normalmente, pues, este hardware tiene una alta capacidad de procesamiento para poder descifrar y cifrar esa información. Entonces, realmente el funcionamiento abajo de la tecnología blockchain no es como algo muy sencillo, pero realmente este método de cómo funciona lo hace ver como de una forma sencilla. Igual tampoco la idea es que si nosotros usamos un servicio o producto basado en blockchain, no es necesario que sepamos al dedillo cómo funciona la tecnología de inicio a fin. Es importante conocer los principios esenciales, claro, pero no toda esa complejidad que se maneja a nivel de ingeniería, a nivel de sistemas o a nivel de criptografía. ¿Ok? Ahora, veamos un ejemplo sencillo de contratos inteligentes. Entonces, unas plataformas líderes en contrato inteligente es Ethereum, que todo fue un ecosistema que fue creado específicamente para facilitar la creación de contratos. Y es una plataforma abierta donde los participantes pueden desarrollar contratos inteligentes y ese código queda abierto para que otros puedan ver ese código, poder usarlo para otras aplicaciones, poder mejorarlos, etc. Es como una red de colaboración. Los contratos inteligentes son rápidos y precisos. En comparación, como decíamos antes, a cómo manejamos los documentos en papel. También son confiables porque se ejecutan automáticamente bajo las reglas que nosotros predefinamos y que nadie puede alterar los registros. Son seguros porque la información está encriptada en la blockchain y no es tan fácil hackearlos. Y también provee ahorros de costos para las empresas porque ya no usamos figuras intermediarias. Ya se hacen más expeditos los procesos y eso puede ahorrarle muchísimo dinero a las empresas y mejorar la experiencia de los clientes. Entonces, un caso de uso, por ejemplo, es donde un anunciante quiere hacer una alianza con un youtuber que es muy famoso y quiere que le publique, que hable de cierto contenido, ¿no? Entonces, el anunciante hace un contrato con el youtuber y le dicen, bueno, ok, te voy a pagar tanto dinero por cada vista que tengas en ese video. Y vamos a pactar que yo te voy a hacer la transferencia de ese dinero el primero de cada mes. Eso lo programan en blockchain con un contrato inteligente y entonces básicamente se va a hacer la contabilización automática de cuántas visitas tuvo ese video por mes y luego ya se hace la multiplicación por cuánto es el costo por mes y luego el youtuber va a tener en su billetera la cantidad que el anunciante le está pagando por su servicio. Entonces el youtuber ya no se va a preocupar porque, ay, tengo que hacer una factura y me tienen que procesar el pago para que me salga X días después. Entonces, esto ya se está usando en YouTube para poder, o anunciantes ya están usando contratos inteligentes para poder intercambiar servicios con los youtubers. Y esto, imagínense, pues, trasladarlo a aplicaciones, como decía anteriormente, a escenarios de empresas que manejan 2,000, no sé, 500, 1,000, muchos proveedores. Por ejemplo, las empresas de telefonía celular que manejan más de 500 proveedores, o podría decir algunas las más grandes, 1,000 proveedores, y que todo ese proceso de contabilizar y depositar los pagos es muy complejo en la actualidad. Ok, entonces ahora veamos cómo es la arquitectura de blockchain. Y vemos que cuando Bitcoin nace, se propone como una arquitectura pública. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el que quiera unirse a la red puede ver los datos, escribir y guardarlos. Es decir, yo como usuaria de Bitcoin puedo abrir una billetera, comprar Bitcoins, venderlos y hacer transacciones. Ahora, y los servidores pues son públicos y los usuarios se manejan de forma anónima.
Pero luego, a medida que las compañías se fueron interesando en la tecnología, vieron que esa propuesta era poco escalable para sus estrategias específicas. Entonces comenzaron a buscar alternativas para sacarle provecho a lo prometedor de la tecnología y también alinearla con sus modelos de negocio. Por esta razón existen redes privadas que es necesario cumplir ciertos requisitos para poder ser parte y que paradójicamente pues existe un ente intermediario que controla la red. Por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar la Bolsa de Valores de Suiza el año pasado y ellos estaban trabajando en crear un ecosistema para hacer ICOs, para lo que es las transacciones de activos y estaban desarrollando una red privada con permiso, es decir, que no eres cualquiera que se podía entrar a esta red, sino que tenía que reunir ciertos requisitos y los usuarios tenían que ser reaprobados antes de darse de alta en la red. Entonces, este banco o la Bolsa de Valor Suiza iba a ser el intermediario. Y así hay muchas empresas que están creando las arquitecturas a la medida que les convenga para sus negocios. Ahora, las redes privadas, se dice que las redes privadas son las que son más escalables y son las que son más común hoy en día. Las escalables ya sea sin permiso o con permiso. Y pues es importante mencionar que no todo es color de rosa, ¿no? Es como blockchain es una tecnología que es, podríamos decir, relativamente nueva. Hay muchas limitantes que se están trabajando, ¿no? Es una tecnología en evolución que se está transformando, que se está adaptando. Entonces, por ejemplo, los desafíos que tiene la tecnología en este momento, por ejemplo, es la legitimidad. Por ejemplo, a veces existen muchas dudas si la tecnología es confiable y legítima, pero esto tiene muchísimo que ver con información que nosotros tenemos. Por ejemplo, un caso de la desinformación o de los bias o de los prejuicios que tenemos a la tecnología es que mucha gente dice, Bitcoin es blockchain. Y Bitcoin dice, no, Bitcoin es una criptomoneda que se usa en la deep web, que lo usan los hackers, que no son éticos. Entonces, no es una criptomoneda confiable. Así que blockchain no es confiable y ya no quiero saber más de esa tecnología. Por eso, en términos de las tecnologías emergentes, por ejemplo, es muy importante el nivel de conocimiento o interpretación sobre la tecnología que tengan los actores, porque esto puede conducir a su adopción o rechazo. Y por ejemplo, hay tecnologías que técnicamente ofrecen una solución a un problema, pero si los usuarios de la tecnología no lo aceptan, esta tecnología no se legitimiza, no va a ser adoptada, aunque sea factible, aunque la solución que prometa sean reales. Y normalmente los actores que participan en la legitimidad de las tecnologías son los reguladores, los usuarios, las asociaciones de profesionales y los medios de comunicación. Entonces, sí es importante, por ejemplo, que seamos capaces de salir de nuestros propios bias y poder estar abiertos a investigar, a saber más acerca de las tecnologías emergentes, y es en el caso de blockchain. Y parte importante de que es una tecnología emergente nos lleva al segundo punto de desafío, que es la regulación, porque no existen estándares claros. O sea, no existen estándares a nivel global, por así decirlo, ni regulación claras acerca de cómo usar la tecnología. Y entonces, a nivel de regulación, pues vemos que diferentes países lo están abordando de diferentes formas. Por ejemplo, si hablamos en el contexto de Latinoamérica, Chile es uno de los países que alienta el uso de las criptomonedas y tienen un plan estratégico de establecerse como un hub latinoamericano de blockchain. Y en el caso de Bolivia y Ecuador, pues hay más, no hay mucho
mucha confianza en las criptomonedas. Pero veamos el caso de Europa, que es donde esta tecnología está más avanzada, donde, por ejemplo, Suiza está a la vanguardia. Por ejemplo, hay un cantón que se llama el cantón de Zug, que la gente lo conoce por el Crypto Valley, el Valle de las Criptomonedas, porque está trayendo muchísima inversión del espacio de blockchain. Muchas startups eligen este valle, como sucede en el caso de Facebook con su proyecto de Libra y muchas otras empresas que se están estableciendo en este cantón por todas las facilidades que provee la legislación, ¿no? Para soportar las startups, para que puedan crecer dentro de este ecosistema. En Estonia, por ejemplo, el proceso para establecer negocios es fácil y el gobierno ayuda significativamente a los empresarios. Por ejemplo, los regímenes legales y fiscales para las nuevas empresas en criptografía y blockchain son propicios para el crecimiento de este sector. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de México, ya las criptomonedas están reguladas por una ley de fintech que se publicó en el 2008, donde habla de lineamientos de regulación para ICOs, cómo se usan las billeteras electrónicas, modelos de innovación y la regulación de criptomonedas. Luego en otros países, por ejemplo, la gente que es parte de innovación en los gobiernos o de las legislaciones ni siquiera se enteran de qué es lo que es blockchain. Entonces, se van quedando, ¿no?, un poco atrás en términos de la carrera de la innovación. Luego también, como decíamos antes, la tecnología de blockchain, pues para garantizar la seguridad y la irreversibilidad es un proceso complejo que conlleva a usar mucha capacidad de procesamiento, procesadores gigantes o quizás una pila de procesadores, y esto conlleva un alto uso de energía. Y pues ya se han desarrollado soluciones, por ejemplo, donde se usa energía renovable para poder suministrar energía a los nodos, o quizás algoritmos de consenso que no son tan pesados. Y entonces de esa forma pues va evolucionando la tecnología para hacerla más escalable. Y luego también pues existe hay posibilidades de que gente use la tecnología para malas intenciones, porque en el caso del anonimato, pues en el caso, por ejemplo, el anonimato en Bitcoin se puede usar o puede facilitar a que si caen en malas manos, pues se puedan hacer actividades que podríamos decir que no son legales. Pero realmente las ventajas de la tecnología blockchain sobrepasan a sus desafíos y constantemente la tecnología se va mejorando para poder adaptarla a las necesidades actuales. Y esto nos lleva, por ejemplo, a que vengamos y desmitifiquemos blockchain. ¿Cuáles son los mitos y cuál es la realidad? Decíamos, mito número 1, blockchain es Bitcoin. Y la realidad es que no. Bitcoin es solo una aplicación de criptomoneda blockchain. Vimos las otras generaciones que existen y Bitcoin es como la aplicación más sencilla o su primer hijo, por así decirlo. Mito número 2, blockchain es mejor que las bases de datos tradicionales. Y la realidad es, no necesariamente. O sea, sí presenta muchas ventajas la tecnología, pero por ejemplo, hay algunas aplicaciones donde las bases de datos tradicionales tienen mejor rendimiento. Entonces, blockchain en este momento es una tecnología cara y para muchos suena como muy sofisticada, ¿no? Y decir, yo uso blockchain para este servicio. Pero realmente blockchain se recomienda usarla para entornos donde existe baja confianza o donde los participantes no pueden hacer intercambios directos de transacciones. Entonces, todo va a depender de qué tipo de aplicación nosotros queramos construir y si blockchain puede facilitar alguna de esas debilidades que tengamos, por ejemplo,
en la facilitación de ese servicio. Decíamos, por ejemplo, en el caso de una solución para votación digital. Blockchain es una tecnología que puede resolver el problema de baja confianza o de falta de transparencia en las elecciones. Mito número 3. ¿Blockchain es la panacea o es la tecnología que va a resolver todos los problemas de la sociedad y de los negocios? No, la realidad es, blockchain es una tecnología sofisticada que por lo tanto no puede aplicarse a todos los contextos. Entonces existen expectativas muy altas de blockchain. Sin embargo, las primeras empresas que lo han adoptado y que están experimentando con la tecnología han tenido algunos resultados que no han sido exitosos, otros han tenido resultados exitosos. Entonces, es importante que, bueno, lo que están haciendo las empresas ahora es interactuando con la tecnología para probarla y luego sacar realmente cuál es el valor que agrega a sus clientes. Mito número 4, blockchain es 100% seguro. Y la realidad es que la estructura de datos en blockchain sí es inalterable porque usa protección criptográfica. Pero, a ver, blockchain también tiene que interactuar con un ecosistema que no es tan seguro como blockchain, por ejemplo. Y entonces ahí existe esa probabilidad de que pueda ser vulnerada o atacada al momento de interactuar con otras aplicaciones. Mito número 5, blockchain es la máquina de la verdad. La realidad es que blockchain puede verificar las transacciones y los datos contenidos en la tecnología. Es decir, podemos revisar el histórico de inicio a fin de una transacción. Pero, por ejemplo, no podemos asegurar 100% si una entrada o una transacción que ha entrado de forma externa a blockchain es precisa o no. Por ejemplo, cuando trabajamos con blockchain e Internet de las Cosas, que Internet de las Cosas sería como los sensores, ¿no? Si de alguna forma un sensor no está funcionando bien o ha sido alterado y se guarda esa información en la base de datos de blockchain, no tenemos forma de asegurar precisión de 100% de esa información que viene de partes externas. Ok. Ahora veamos blockchain en la curva de innovación. Y esta es un dato que obtuve de una empresa consultora que se llama Gartner, del estudio que hizo para el año 2018. La más actualizada es del 2019, pero no la tengo en mis manos. Pero el punto es que quiero mostrarles, por ejemplo, cómo es el comportamiento de las tecnologías emergentes. En el caso de blockchain, solo un ejemplo de todas las tecnologías digitales que están disrumpiendo el mercado, ¿no? Tenemos tecnologías, pues, el 5G, la impresión en 3D, la impresión en 4D, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, la computación cuántica, las redes neuronales, el IoT, y así tenemos muchas tecnologías. Entonces, esta empresa consultora de tecnología dice que las tecnologías emergentes cumplen un ciclo, y ese ciclo se le llaman el hype cycle, y que dicen que proponen que las tecnologías tienen cinco etapas de evolución. La primera es cuando hay un trigger de la innovación, un disparo de la innovación. Nace una tecnología y se identifican cuáles son las aplicaciones. Y entonces luego cuando se identifican esas aplicaciones hay como un pico donde hay muchas expectativas, ¿no? Sí, esta tecnología va a resolver este problema que tenemos y empezamos como a generar mucha especulación de cómo esa tecnología puede resolver esos problemas. Luego viene una etapa de desilusión donde realmente vemos que hay muchas expectativas y que la realidad es otra. Y cuando empezamos a interactuar, a desarrollar aplicaciones de esas tecnologías, vemos que quizás estábamos mal interpretando algo o detectamos que tenemos que mejorar este parámetro para poder sacarle mejor provecho a esa tecnología. Entonces, dentro de esa etapa de desilusión, donde vamos creando aplicaciones reales de tecnología, nos damos cuenta cómo podemos mejorarla. Es eso que viene una etapa donde hay como
una subida de iluminación donde a los individuos, a las empresas se les siente en foco y dice, ok, de lo que experimenté con esta tecnología, aprendí que en este contexto no es factible aplicarla, pero en este contexto, por ejemplo, sí. Entonces tengo que hacer este cambio a mi aplicación, a mi servicio, a mi producto para sacarle el full provecho. Y es donde inicia la etapa de productividad, donde las aplicaciones reales de esas tecnologías realmente tienen un alto porcentaje para solventar los problemas. Entonces, en el caso de blockchain, podemos decir que está en esa etapa donde las compañías ya están entendiendo cómo funciona la tecnología y están ya diseñando casos de uso que son muy productivos. Y entonces ya conocen más la tecnología y entonces ya tienen más seguridad para interactuar con ella y las soluciones que producen son altamente eficientes. Entonces, en el caso de blockchain, pues se dice que en términos al 2008, al 2028, ya va a ser una tecnología que va a ser más estable, que sus aplicaciones van a tener muchísimo valor dentro de la sociedad. Y eso pues lo podemos ver, lo vamos a ver más adelante, de que muchísimas empresas ahora están innovando con blockchain. Ok, ahora veamos un ejemplo cómo las empresas iniciaron a innovar en blockchain y a estas empresas se le llaman como los adoptadores tempranos. Son esas empresas que ven el potencial de las tecnologías y también tienen el dinero como para poder invertir y poder experimentar la tecnología. Normalmente lo que usan estas empresas es usan como algo que se llama, una metodología que se llama Lean Startup, donde ellos, por ejemplo, antes de lanzar un producto al mercado o un servicio al mercado, no invierten una cantidad de dinero exorbitante para poder desarrollar un producto que no saben cómo va a ser percibido por los usuarios. Entonces, lo que hacen es que primero desarrollan un producto mínimo, viable, y luego lanzan ese producto al mercado y empiezan a observar cuál es la reacción de los usuarios. Y ahí ellos observan qué es lo que es bueno, qué es lo que se puede mejorar y cómo pues sacarle el mejor provecho a la tecnología. En este caso, pues un ejemplo de los bancos que hizo una aproximación de este tipo fue el Banco Santander, donde en 2014 creó un fondo de $100 millones para explorar casos de uso de blockchain y el ámbito financiero, que se le llama a ese contexto, a eso se le llama fintech. Luego Citibank creó 3 redes de blockchain para hacer pruebas enfocadas en lo que son pagos internacionales y aplicaciones de comercio. Luego servicios de inversión, como bolsas de valores, como Nasdaq, implementó Bitcoin en su mercado privado. Luego el banco suizo UBS abrió un laboratorio en Londres para explorar los casos de uso de la tecnología también en el círculo financiero. Luego, organizaciones que manejan transacciones de pagos, como PayPal, hizo como alianzas con startups que ya venían trabajando con criptomonedas, por ejemplo, con Coinbase, Goicon, para permitir pagos de Bitcoin. Y luego también Western Union, uno de los más grandes en cuanto al mercado de las remesas, hizo una alianza con el grupo Digital Currency Group para desarrollar casos de uso de blockchain. Igual, a nivel de transacciones y pagos, pues los Big Four, en el caso, bueno, de Facebook, grandes que son las empresas de tecnología más grandes, o IBM, por ejemplo, desarrollaron también ecosistemas para poder interactuar con la tecnología. Por ejemplo, IBM en el 2015 hizo una alianza con Hyperledger Fabric con la Fundación Linux para crear el proyecto Hyperledger Fabric. Y ahora pues IBM se convirtió en uno de los máximos representantes de proveer servicios de Blockchain as a Service. Y que IBM está trabajando de la mano de muchísimas empresas apoyándoles en el desarrollo de aplicaciones de aplicaciones a la medida basadas en blockchain. Ahora Facebook en el 2017 comenzó a trabajar en su propia criptomoneda Libra, que planea utilizarla como método de pago para sus aplicaciones de Facebook y
y de Instagram. Entonces vemos que Facebook y Instagram ahora son como plataformas como de mercado, ¿no? De nosotros ahora muchas de las cosas que consumimos en línea lo hacemos por medio de Facebook e Instagram. Entonces ellos se están preparando para que nosotros, para que como usuarios podamos comprar esos servicios y no tengamos que usar, por ejemplo, las tarjetas de crédito, sino que podamos usar una criptomoneda, y en este caso la criptomoneda Libra, que estaba programada lanzarse a octubre de este año, pero por temas de la pandemia y por temas regulatorios también no ha sido posible. Ahora, este es un solo ejemplo de las grandes compañías que están usando blockchain en los diferentes rubros. Por ejemplo, en banca y finanzas, grandes como HSBC, BBVA, Barclays, Visa. Cadenas de suministros, mencionamos Walmart, Unilever, la Ford. A nivel de la salud, farmacéuticas como Pfizer, para el tema de la falsificación de farmacéuticos. DHL también lo está usando. Para seguros también, compañías de seguros más grandes ya están desarrollando o han desarrollado sus aplicaciones basadas en blockchain. Vemos casos de energía, de real estate, de gobierno, del IoT, de viajes y en fin, ¿verdad? Dijimos que blockchain tiene aplicaciones en casi todos los ecosistemas o campos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, no solo tenemos grandes invirtiendo en la tecnología, sino que también hay muchos emprendedores que están desarrollando soluciones basadas en blockchain. Entonces, esto nos habla, por ejemplo, de que esta tecnología vino para quedarse. Y como dije en la primera presentación, blockchain es la nueva generación de la web. Entonces, para nosotros, las generaciones, por ejemplo, Z o generaciones más recientes, o quizás los baby boomers, ya sabe, o sea, para nosotros la web es algo normal de nuestro día a día. Entonces, en un futuro, blockchain va a ser parte de la nueva normalidad. Lo que pasa es que no vamos a saber que blockchain es la tecnología que está atrás de esas soluciones basadas en blockchain. A ver, en el caso de la web, o sea, yo como usuario realmente no sé toda la complejidad de cómo funciona la internet, pero sí que me facilita la vida. Entonces, como decía anteriormente, no necesito saber los porqués, los cómo, la raíz de cómo funciona la cosa, cómo funcionan las tecnologías. Necesito saber el valor agregado que me da esa tecnología. Necesito saber cuáles son sus principios esenciales y necesito saber cuál es su futuro. En el caso de que yo sea emprendedora, en el caso de que trabaje en el gobierno, por ejemplo, en el caso que yo sea una educadora, tener esa información de primera mano, entender el dónde, de dónde viene, para qué, por qué, hacia dónde vamos, me da una ventaja competitiva como persona o como organización. Es decir, si hablamos desde el punto de vista comercial, como dicen, el primero que llega es el primero que se sirve la mejor tarta de pastel, ¿no? Y esto es lo que está pasando, pues las grandes industrias están desarrollando soluciones basadas en blockchain porque ellos quieren una porción grande de todo ese ecosistema de dinero que va a hacer rodar o funcionar esta tecnología blockchain. Pues bueno, o sea, ya con esto estoy finalizando mi presentación y pues básicamente traté de hacerles un resumen de lo básico de blockchain, pero como decir, como la carnita, ¿no? Como la esencia. Pero sé que, como dije, esa tecnología, si quieren, es complicada. Si ustedes quieren saber nada más, les hice una lista de pasos, por ejemplo, de cómo aprender más sobre blockchain. Y uno de los pasos importantes es ahondar más sobre los fundamentos, luego explorar cómo esta tecnología está haciendo disrupción en diferentes industrias. Luego explorar cómo las plataformas empresariales de blockchain funcionan y en ese caso, pues,
Es como ir más adentro, ¿no? De la arquitectura, de lo que vimos. Por ejemplo, qué aplicaciones usan redes privadas, qué aplicaciones usan con permiso, sin permiso, y así vamos entendiendo más cómo funciona este contexto de blockchain. Y luego, si ustedes ya tienen experiencia programando o quieren aprender, entonces pueden estudiar los códigos abiertos de blockchain. Y luego, pues, pueden tomar un curso profesional de blockchain. Dejo aquí cuáles son cursos gratuitos, ya sea en esas plataformas como Coursera, Udemy, el mismo IBM, EDX, Khan Academy y varios contenidos que nos presentan los fundamentos. Y luego también en español hay contenido en Udemy, en Unimoc y en Dev Academy. Si quieren código abierto, pueden unirse a GitHub, también en IBM, también en YouTube pueden encontrar. Y si ya quieren, pues, conseguir un trabajo en la industria de blockchain, un certificado profesional les puede abrir las puertas. Por ejemplo, en esta empresa BTA facilita certificados profesionales. Creo que el costo anda alrededor de $300. Y luego también está Hyperlayer, también que ya cursos más, como más específicos, ¿no? Más desde el punto de vista de programación. Y ha sido un gusto compartir esta información con ustedes. Espero que sea valiosa. Aquí les dejo mi correo y mi LinkedIn por si quieren contactarme y tienen alguna duda. Y pues muchas gracias. Les cedo la palabra a Carlos. Excelente, Melissa. Pues muchísimas gracias a ti por darnos toda esta información. La verdad es que es, como bien comentamos, una información de alto valor. Obviamente lo resumió, por si crees que esto fue demasiado. La verdad es que hoy por hoy esta información nos está ayudando a impactar, ¿no? Cómo estamos hoy realmente apalancándonos de esta tecnología y la intención. Y afortunadamente tenemos a Melissa, ¿no? Dentro del equipo de Qualian, dentro de lo que es esta estructura que estamos haciendo de la comunidad Revolución Blockchain, para que te sigas documentando. Ahí te puse ya en los comentarios lo que es la liga para que te unas a la comunidad. Entonces, vale la pena, ¿no? Que podamos estarnos documentando de toda esta tecnología. Hoy fue una charla espectacular. De verdad, Melissa, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento y que de esta manera ustedes puedan tomar las mejores decisiones, puedan apalancarse, no echen al saco roto todo esto que estamos teniendo hoy. Vamos a seguir documentándonos. Melissa por ahí nos estará brindando mayor información. Vamos a ir viendo temas más particularmente. Vamos a ir acotando mucho esta información. La intención solamente es que te sigas documentando, que sigamos aprendiendo juntos y que podamos apalancarnos y beneficiarnos. Y que así como hemos visto que hay compañías transnacionales usando ya esta tecnología, pues hoy tenemos Qualian, que nos pone esta misma tecnología con esta transparencia, con esta seguridad de contrato inteligente, con donde tú te vas a dar cuenta que estas grandes empresas hoy por hoy nos dan un diferenciador en el mercado. Y qué mejor que eso para apalancarnos y que tú puedas seguirte documentando. Entonces, Melissa, muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Les felicito por haberse dado el tiempo de quedarse hasta el final. Entonces, vamos a dar por concluida esta charla.